Hola, mi nombre es Gustavo Infantas y les voy a hablar sobre la historia económica en el Perú. Primero vamos a hablar de Juan Velasco Alvarado, que fue en el periodo de 1968 a 1975. Juan Velasco Alvarado entró al gobierno al derrocar al presidente Fernando Belaúnde Terry en aquel entonces de 1968, cuando ya estaba a meses de culminar su mandato. Tomó el poder cuando había mucha inflación, mucha devaluación, deuda externa, pero había aspectos aún liberales. Es así que implementa algunas políticas económicas. Gobernó con una base de constitución que se tenía desde antes, pero hicieron cambios que permitieron mayor presencia del Estado en la economía nacional, esencialmente con muchas estatizaciones. Asimismo, se tomó el control de empresas grandes relevantes, obteniendo muchas empresas públicas, 175. En esa época de un periodo de gobierno dictatorial que tenía el Perú, se puso en marcha una agenda proteccionista. Pasamos del liberalismo a una política de sustitución de importaciones, que era un término del que se hablaba mucho, que en esencia se aspiraba a que el Perú iba a producir todo lo que se necesitaba e iba a consumir, dándole la espalda a teorías económicas. Solo se pensaba en producir lo que se necesitaba, reduciendo las importaciones, sin un criterio de eficiencia, sino simplemente que pensaba en producir lo más posible, de tal manera que hasta se producían automóviles en el país. Después trajo consecuencias negativas convirtiendo a nuestro país, que era exportador, en dependiente de alimentos. En cuanto a la balanza comercial al final en millones de soles, en 1969 había un saldo positivo de 1.381 millones de soles y terminando su periodo solo fue de menos 21.000 millones de soles, porque no funcionó la sustitución de importaciones. Como una medida para combatir la inflación, que se incrementa de un 6% del PBI a un 74.9%, lo que hicieron fue incrementar la planilla pública en un 83% para trabajar en nuevas empresas del Estado. Asimismo, para financiar el gasto público, la deuda pública pasó del 15% del PBI al 48%. En el Perú habían muchas haciendas, lo que también trajo consigo la reforma agraria. La reforma agraria principalmente fue que Velasco estatizó todas las haciendas que había en el Perú, incluyendo todo lo que tenía dentro de ellas, y se pasó a manos de las personas campesinas que estaban trabajando dentro, con su famosa frase de la tierra es de quien la trabaja. Es en este sentido que el Perú era exportador de alimentos y por la agroindustria, pero poco a poco, por el mal manejo de estas haciendas, por el poco conocimiento de las personas, simplemente fueron en decadencia y se destruyeron. En consecuencia, cuando terminó su gobierno vimos que el Perú retrocedió. En 1979, cuando Velasco se fue, dejó un déficit fiscal de 6.1% del PBI. Cuando ingresó al gobierno, solo era de 1.7%, al igual poco alentador. Las empresas públicas acumulaban una deuda de 2.500 millones de dólares. Estas 175 empresas públicas acumulaban esa deuda total. Ahora hablamos de Morales Bermúdez. Morales Bermúdez entró en el periodo de 1975 a 1980, bajo un golpe de Estado justamente a Velasco Alvarado. Él principalmente también tuvo la culpa del anterior gobierno del mal manejo, porque él era el ministro de Economía. Él aplicó políticas económicas como el Plan Tupac Amaru. Se trataron temas como la convocatoria de una asamblea constituyente para la elaboración de una nueva constitución, el pensamiento para reestructurar la economía peruana. Este plan principalmente se dio para frenar todas las malas políticas y transformaciones del periodo anterior. Además, se logró la participación de civiles en las instituciones ministeriales y empresas del gobierno. El ex ministro de Economía Walter Piazza introdujo una serie de políticas de emergencia para hacer frente a la inflación y el déficit fiscal que afectaba a nuestra economía. Consistieron principalmente en el recorte del gasto público, afectando a la población, eliminando también subsidios y por consiguiente elevando el precio de la gasolina. Esto desencadenó que los precios de alimentos, bienes y otros productos se vieran al alza. Esto produjo una escasez de alimentos, por lo que Perú tuvo que importar más. El sector industrial también necesitó insumos y la tecnología necesaria para seguir produciendo, pero prácticamente no había inversión privada ni comercio internacional, por todas las estatizaciones que realizó Velasco. Para hacer frente a esta situación, que era crítica, se aplicaron otras políticas como los paquetazos económicos, lo que devaluó la moneda y se congelaron los precios. Hablamos del modelo de promoción de exportaciones para ver cómo se logró un avance. Asimismo, el gobierno buscó la inversión privada y trató de recuperar la confianza internacional.
Este modelo se implementa en contraparte al modelo de sustitución de importaciones impuesto por Velasco. Lo primero que se implementó fueron los subsidios a las exportaciones. Por tal motivo, cuando tomó el poder, el Perú tenía un saldo de la balanza comercial de menos 15 millones de soles, y cuando terminó su periodo, logró un superávit de 25 millones de soles. Lo mencionado anteriormente fue gracias a este modelo, para que fueran competitivas en el mercado extranjero. Por otro lado, el déficit fiscal al inicio era negativo con un saldo de 10 millones de soles, pero cuando culminó solo fue de 1 millón de soles, lo que se traduce en una mejora de la economía, reduciendo el gasto